Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Tengo la oportunidad de presentarles ahora cómo vamos a tejer este precioso vestido. Es para niña entre 7 y 8 años. Está tejido con 4 colores. Tejer esta blusa se puede tejer a la medida que necesite. Las vueltas va a definir lo ancho que vaya a querer según la manga, como la vaya a tejer. 3 vueltas de los abanicos, o si tiene un hilo más delgado va a tejer 5 o 6 vueltas de abanicos. Aquí tengo colocado un hilo de cadena. Le puede colocar listón o cualquier otra cosa que usted quiera darle la terminación a este precioso vestido. Aquí tenemos el primer olán tejido, el fondo del mismo color cada olán. Ahí tenemos el último. Está precioso la forma que tiene la falda. Para tejer este vestido utilicé 380 gramos. Ok, aquí lo tenemos en la parte de la espalda. Es todo igual la falda. Aquí tenemos la parte donde está el cordón de cadena. Los botones, aquí le muestro, son 4 botones. La espalda se ve muy bonita. Está perfecta para tejerla. Ahí lo tenemos, las mangas. Ahí tiene la falda. Le doy las medidas del vestido. Cada olán mide 5 pulgadas, que son 12 centímetros y medio. El total de la falda solamente 15 pulgadas, que son 38 centímetros. La medida de la terminación de la blusa, aquí tenemos 11 pulgadas 3 cuartos, que son 30 centímetros. La medida de la blusa del hombro a la cintura tenemos 12 pulgadas 1 cuarto, que son 31 centímetros. El vestido total tenemos la medida desde el hombro hasta la falda, son 27 pulgadas y 1 cuarto, que son 69 centímetros. Aquí les doy el espacio del cuello. Esto es muy importante para definir también la medida que se va a tejer. Aquí tenemos 5 pulgadas y 1 cuarto, que son 13 centímetros y 1 cuarto. Con la manga no son los hombros son en este espacio de aquí, es el hombro. Le doy la medida del hombro, son 10 pulgadas y 3 cuartos, 27 centímetros y medio. El total, porque me lo pueden pedir, son 15 pulgadas y media, 39 centímetros. Para hacer este vestido voy a usar este hilo, es hilo cristal. Voy a usar estos 4 colores. Lo voy a tejer con 2 hebras cada color. Y el gancho que voy a usar es la letra E, 3.5 milímetros. Se tejen 97 cadenas de base, 93 son para el cuello y 4 cadenas son para el primer punto alto. Empiezo pasando 1, 2, 3, 4. En la siguiente empiezo a tejer el primer punto alto y así vamos a continuar hasta tener 14 puntos altos, contando las 3 cadenas. En el último espacio del punto alto hacemos un aumento y ahí tenemos 15 puntos de la parte de la espalda. Después del aumento, un punto alto en el siguiente espacio, 5 cadenas, pasamos 2 puntos de cadena y en el siguiente medio punto vamos a tejer 7 lazos de 5 cadenas, pasando 2 espacios y en el tercer espacio medio punto. Ahí tengo 2, 1, 2 en el tercero, tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, medio punto en el tercero y tengo 5, paso 2 espacios, 5, paso 2 espacios y un punto alto en el tercer punto.
Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 lazos de 5 cadenas. En este siguiente espacio hacemos el aumento y continuamos tejiendo un punto alto en cada espacio hasta tener un total de 23 puntos altos, y en este último, en el 23, hacemos un aumento. 24 puntos altos en la primera vuelta, contando el primer punto de aumento y el último punto de aumento en la primera vuelta del lado del frente. Vamos a empezar a tejer el hombro. En el primer espacio de cadena, un punto alto, 5 cadenas, 2 espacios, y en la tercera cadena medio punto. Así vamos a estar tejiendo este espacio del segundo hombro. 5 cadenas, pasamos 2 espacios y en el tercero medio punto para tener 7 lazos de 5 cadenas. Aquí tengo el último lazo de 5 cadenas, un punto alto, paso 2 espacios y aquí terminamos el espacio del hombro. Empezamos la parte de la espalda. En el siguiente espacio el aumento para dar vuelta y los siguientes puntos, que son 13 puntos altos, uno en cada espacio, y así terminamos la primera vuelta. Aquí tenemos en total, contando el aumento, solamente 15 puntos altos. No estoy contando este punto alto antes del aumento. Aquí terminé la primera vuelta. Tengo 15 puntos altos contando desde el aumento. Este primer punto que tenemos aquí no lo estoy contando porque esto corresponde a la manga. Empezamos cada vuelta con 3 cadenas y un punto alto en cada espacio hasta llegar al aumento. Aquí tengo los mismos puntos altos, son 15 puntos altos contando las 3 cadenas. Estoy en el último punto del aumento de la vuelta anterior. En este último punto del aumento hacemos un punto de aumento. Así vamos a estar tejiendo la parte de la espalda. En cada vuelta vamos a aumentar un punto arriba del último punto de aumento de la vuelta anterior. Aquí tenemos 15, aquí tenemos en la segunda vuelta 16. Aquí continuamos. El punto alto lo tenemos que tejer, el que tenemos en la parte de abajo, y 8 puntos altos en el espacio de cadena. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en el espacio de cadena, y en el siguiente lazo repetimos 8 puntos altos. Aquí están los 8 puntos altos, medio punto en el lazo de cadena, 7 cadenas, 5, 6, 7, medio punto en el lazo de cadena, y en el último lazo los 8 puntos altos. Ahí están los 8 puntos altos. Igual tejemos el siguiente punto alto y empezamos donde está el aumento. En el primer punto hacemos un aumento. Esta es la parte del frente del vestido, y en cada espacio vamos a tejer un punto alto, y al final, en el último punto de aumento, hacemos un aumento en la segunda vuelta. Aquí tengo un punto alto en el último punto alto de aumento de la vuelta anterior. Hacemos el aumento. Está terminado la parte del frente. 26 puntos altos en la segunda vuelta, de un aumento al último aumento. 26 puntos altos. Aquí vamos a continuar con un punto alto en el punto alto,
y repetimos en cada espacio, así como tejimos la primer manga, los 8 puntos altos y las 7 cadenas de separación hasta llegar al último lazo. Aquí terminé el último abanico, los 8 puntos altos, el punto alto, y siguen los 2 puntos de aumento. En el primero hago el aumento y voy a continuar con cada espacio un punto alto para terminar la vuelta 2. En la tercera cadena tejo el último punto alto y ahí está la vuelta 2. Ok, vamos a empezar la vuelta 3 con 3 cadenas y tejemos un punto alto en cada espacio. Aquí estoy en el último espacio del punto alto de aumento. Tejo el aumento. Esto ya no lo voy a explicar porque creo yo que ya es suficiente que ya lo hayan entendido. Ahí está el aumento. Este punto alto después del aumento siempre lo vamos a estar tejiendo porque es parte de la manga. Ahí lo tenemos. Vamos a empezar con el abanico, un punto alto y una cadena, un punto alto y una cadena para tener los 8 puntos altos separados de una cadena. Así terminamos el abanico, una cadena y el último punto alto. Aquí tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el espacio de 7 cadenas, medio punto. Y empezamos el abanico a tejerlo igual, un punto alto y una cadena en cada abanico y medio punto en cada espacio de 7 cadenas, que nada más tenemos 2 espacios de 7 cadenas y vamos a tener 3 abanicos. Ahí tenemos los 3 abanicos en la tercera vuelta. Tejemos el siguiente punto alto, el aumento, y así continuamos un punto en cada espacio y el aumento al terminar este espacio del frente. 28 puntos altos en la tercera vuelta contando los 2 aumentos de cada lado. 28 puntos altos. Aquí tengo el aumento, el punto alto y empezamos el abanico igual que en el hombro anterior, separando cada espacio de punto alto de una cadena. La vuelta 3 con los 3 abanicos del siguiente hombro. Siempre hay que estar contando los 8 puntos de cada abanico porque en este espacio aquí sigue un punto alto, pero ya es afuera del abanico. Sin cadena lo tejemos. Aquí tenemos los 2 puntos altos de aumento, tejo el aumento en el primero y así voy a continuar en cada espacio un punto alto y termino la vuelta 3 y empiezo la 4 con 3 cadenas. La vuelta 4 tengo el aumento, el punto alto después del aumento, 5 cadenas, paso un espacio de cadena en el siguiente medio punto, 5 cadenas, paso un espacio, medio punto en el siguiente, 5 cadenas, paso un espacio y en el siguiente medio punto, 5 cadenas. Voy a pasar este espacio de cadena y el siguiente y en el tercero medio punto, 5 cadenas, paso un espacio, medio punto, 5 cadenas, paso un espacio, medio punto, 5, paso 2 espacios y en el siguiente medio punto. Este es el último abanico, 5 cadenas, paso un espacio, 5 cadenas, paso un espacio, 5 cadenas,
paso un espacio y en el punto alto, antes del aumento, aquí lo tejemos el punto alto y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lazos de 5 cadenas en la vuelta 4 y seguimos después del punto alto el aumento y un punto en cada espacio hasta llegar al siguiente aumento. Tejo el aumento. En la cuarta vuelta tenemos 30 puntos altos contando los dos aumentos. En la vuelta 4 el punto alto, las 5 cadenas, paso un espacio, medio punto y así vamos a continuar para tener los 10 lazos igual que en el primer espacio del hombro. Ok, aquí tengo los 10 lazos de 5 cadenas. Este es el último. Este es el punto alto, el último punto alto del abanico. Tenemos que tejer en el siguiente punto el aumento y un punto alto en cada punto de la vuelta anterior para terminar la vuelta 4 y empezamos la vuelta 5. Ok, aquí empecé la vuelta 5. Aquí tengo el aumento, el punto alto después del aumento, 8 puntos altos en el espacio de 5 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto y aquí voy a cambiar con 5 cadenas porque en la vuelta 2 tejí 7 cadenas en medio de cada abanico y es demasiado espacio las 7 cadenas. Vamos a cambiar a 5, ahí medio punto, ahí. Y continuamos con los abanicos de 8 puntos altos y el espacio de 5 cadenas en la vuelta 5. Aquí tengo la segunda línea de abanicos, 4 abanicos. En la anterior eran 3. Vamos a continuar. Aquí tengo los 8 puntos altos, un punto alto, el punto de aumento y así terminamos la vuelta 5 con los mismos espacios que tejimos este hombro. Tejemos el siguiente hombro y terminamos la vuelta 5. En la vuelta 5 32 puntos altos, aquí donde coloco cada dedo, desde aquí están contando los puntos altos, el aumento y el aumento, tenemos 32 puntos altos. La vuelta 5. Empecé la vuelta 6, tengo el aumento, el punto alto, empezamos a tejer el abanico, un punto alto, una cadena de separación, en cada punto alto un punto alto separados de una cadena. Ahí están los 8 puntos altos separados de una cadena, medio punto en las 5 cadenas y empezamos el primer punto alto con una cadena de separación. Así tejemos en la vuelta 6 este espacio del hombro. Aquí están los 4 abanicos con el medio punto en el espacio de 5 cadenas. Hay que contar los 8 puntos altos del abanico. Este es el último, el siguiente punto alto, el aumento y así continuamos el siguiente hombro para terminar la vuelta 6. En la vuelta 6 aquí tenemos 34 puntos altos desde el primer aumento hasta el último aumento, la vuelta 6. Ok, aquí está la vuelta 7, ya la empecé, estoy en el aumento de la vuelta 7, tejo el siguiente punto alto, 5 cadenas, paso un espacio en el siguiente, medio punto, 5 cadenas, paso un espacio, medio punto, 5 cadenas, paso un espacio, medio punto, 5 cadenas,
Paso 1, 2 y en el siguiente, porque estamos en medio de dos abanicos. Esta vuelta, la 7, es la vuelta 4. Así es de que vamos a repetir 4, 5 y 6 para tener el espacio de la blusa, las vueltas que necesite. Podemos hacer 5 líneas, nos faltan 3 líneas de abanico, repitiendo 4, 5 y 6. Terminé la vuelta 12, solamente tengo 4 líneas de abanico. Usted le puede continuar repitiendo las vueltas 4, 5 y 6 hasta que tenga el tamaño del cuello que necesita según el hilo que esté tejiendo. Aquí están los 3 puntos y los 3 puntos de la parte de atrás. Aquí tenemos 27 en la última vuelta y 27 puntos. Estoy contando el primer punto alto antes del aumento. Igual también en este lado. Aquí tengo 48 puntos. Igual estoy contando el punto alto que está antes del aumento. 48 puntos y 27 y 27. Vamos a tejer la vuelta para separar las mangas. Empiezo la vuelta 13 para separar las mangas. Tejo un punto alto en cada espacio. Aquí llegué al espacio del aumento y el punto que sigue del aumento. En la vuelta 13 tejemos 8 cadenas. Paso el espacio de la manga. En el primer punto alto antes del aumento empiezo el primero. Hago el aumento. Este punto alto que quedó en la manga es el primero de los 8 del abanico. Igual aquí tenemos los 8 del abanico en el espacio de la manga. Continuamos tejiendo en cada espacio hasta llegar a la siguiente manga. Aquí hago el aumento en el punto alto. Un punto alto, el siguiente. Este punto alto es el abanico de la manga. 8 cadenas. Paso el espacio de la manga. Aquí tengo el primer punto alto antes del aumento. Aquí tenemos los 8 del abanico. Hago el aumento en el primer punto alto del aumento anterior. Y los siguientes puntos altos. Ok, vamos a terminar los últimos 3 puntos altos. Ahí tenemos separadas las mangas y tejemos la vuelta 14, tejiendo un punto alto en cada espacio, incluyendo las 8 cadenas. Aquí vamos a tener 8 puntos altos. No vamos a aumentar en esta vuelta, solamente en cada espacio vamos a tejer un punto alto. Aquí me faltan 3 puntos altos. Voy a tejer este y lo suelto. Me faltan 2. Esta última vuelta es la 14, ya está terminada. Voy a colocar el tejido en esta forma. Este va a ser el lado derecho de la blusa. Esta vuelta está al lado derecho y esta última al lado revés. Este lado va a quedar arriba del lado izquierdo porque aquí van a ser los ojales y aquí van a ser los botones en los 3 puntos altos y los 3 puntos altos que tenemos de cada lado. Son los que estamos terminando de tejer. Aquí tengo el último punto alto. Me quedan 2 puntos. Suelto el lazo. En la tercera cadena solamente voy a deslizar el punto. Ahí están 2 puntos juntos ya.
el segundo punto alto, voy a tomar una lazada, lo paso por el punto alto de la parte de atrás y tejo el punto alto, 2 puntos y 2 puntos y lo saco hasta arriba. Ahí están 2. Vamos al tercero. Voy a tomar una lazada para tejer el último punto alto, 2 y 2, y ahí están los 3 puntos y los 3 puntos cerrados. Aquí vamos a empezar a tejer la siguiente vuelta. Estos 3 puntos se unieron al lado revés de la blusa. Voy a darle vuelta al tejido para continuar con la vuelta 15. Empiezo la vuelta 15 con una cadena, medio punto en el primer espacio, 2 cadenas, paso 3 puntos, es 1, 2, 3 en el siguiente, 2 puntos altos, los voy a cerrar en un solo punto, 2 cadenas, en el mismo espacio tejo 2 puntos altos, los cierro en un solo punto, 2 cadenas, un tercer grupo de 2 puntos altos, 2 cadenas y paso 3 puntos. En el siguiente punto tejo medio punto y de nuevo empezamos a repetir 2 cadenas, paso 3 espacios y el mismo grupo de 2 puntos altos separado de 2 cadenas. Estos 2 puntos altos van cerrados en un solo punto. Este es el último. 2 cadenas y paso 3 espacios y medio punto. Este punto que estamos tejiendo en la vuelta 15, el motivo necesita 8 espacios para tejerlo. Voy a empezar a contar desde este medio punto, es 1 y 3 que dejamos de tejer son 4, 5 y 3 espacios que dejamos de tejer son 8. Le digo esto por si usted está haciendo el tejido más reducido o más grande según el estambre que esté usando o el hilo. Necesita de 8 en 8 en este último espacio de punto alto. Aquí tengo la vuelta 15. Este es el último grupo, 2 cadenas y deslizo en el primer medio punto. Y vamos a empezar la vuelta 16 deslizando las 2 cadenas. Aquí tengo la segunda, los 2 puntos altos, el primer espacio de cadena y aquí empezamos la vuelta 16. Tomo el segundo color, lo voy a ajustar, tengo que dejar espacio suficiente para asegurar la punta y tejo una cadena, medio punto, una cadena y medio punto. Ahí tenemos medio punto, una cadena y medio punto. 3 cadenas, un punto alto, sin cerrar. En este espacio tejemos 2 sin cerrar. En el siguiente 2 sin cerrar y el último en este espacio de cadena. Son en total 6 puntos altos sin cerrar. Los cerramos con un solo punto y tejemos 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio del último punto que tejimos, una cadena y medio punto, 3 cadenas. Empezamos a repetir en este punto un punto alto sin cerrar, 2 en el siguiente, 1, 2,
2 en el siguiente, y el último en el siguiente espacio. Ahí tenemos los 6 puntos, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, una cadena y medio punto. Así vamos a seguir tejiendo la vuelta 16. En la vuelta 15 tenemos 15 grupos en esta vuelta anterior. Tengo 3 cadenas para terminar la vuelta 16. En el medio punto deslizo, empezamos la 17. Aquí tengo el espacio de cadena, deslizo y empiezo la vuelta 17 con una cadena y medio punto, 2 cadenas. En este espacio donde juntamos los 6 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a tejer la vuelta 15, los 3 grupos de 2 puntos altos. Aquí tengo los primeros 2, los cierro en un solo punto, 2 cadenas, y voy a continuar con los siguientes 2 con 2 cadenas. Aquí tejo el último, 2 cadenas. Aquí están los 3 grupos y en el espacio de cadena tejo medio punto, y así repetimos en cada espacio este mismo grupo con 2 cadenas de separación en cada espacio. Es la vuelta 17. La vuelta 17 aquí la cerré con 2 cadenas y deslizo en el medio punto. Voy a avanzar deslizando 1, 2, los puntos altos y la primer cadena. Y aquí empiezo la vuelta 18. Voy a tomar el primer color que dejé de tejer porque no lo he cortado. Aquí lo tengo. Aquí lo levanté y aquí lo tengo. Lo levanté cuando deslicé el primer medio punto de la vuelta 17. Una cadena, medio punto en el espacio de cadena. Una cadena, medio punto, pasando el grupo de 2, 3 cadenas. En este espacio el punto alto sin cerrar. Vamos a estar repitiendo la vuelta 16. Aquí la tenemos. Aquí tejo 2. Aquí tejo 2. Vamos a cerrar 6 puntos altos. En el siguiente espacio el último. Y cerramos 6 puntos altos y 3 cadenas. En el mismo espacio medio punto, una cadena y medio punto en el siguiente espacio. Esto ya lo tejimos en esta vuelta. En la 15 vamos a repetirla y terminamos la vuelta 18. Cierro la vuelta 18, tengo 3 cadenas y deslizo en el espacio de medio punto y debajo de la cadena para empezar la vuelta 19. La vuelta 19 la vamos a repetir como la vuelta 17. Una cadena, medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas. Y en este mismo espacio vamos a tejer los 3 grupos de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación, 2 cadenas. Aquí tengo el último grupo de 2 cadenas y en el espacio de cadena medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 19 repitiendo la vuelta 17. Corto este hilo, ya no se va a usar este color en este espacio de la blusa. Aquí voy a cerrar la vuelta 19 en el primer medio punto. Ahí tenemos las 2 líneas de flor. Voy a empezar la vuelta 20, deslizo 2 cadenas, el grupo de 2 y la siguiente cadena. Y ahí cambio el siguiente color. Y vamos a repetir la vuelta 16 y 17 con este color. Es una cadena, medio punto en el mismo espacio, una cadena y medio punto en el siguiente espacio. Empezamos con 3 cadenas, un punto alto sin cerrar en el mismo espacio,
y así vamos a continuar para tener los 6 puntos altos sin cerrar. Tengo 2 en este espacio, 2 en el siguiente y por último aquí tengo los 6, los cierro y 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, una cadena y empezamos a repetir el primer espacio que tejimos para terminar la vuelta 20 y seguimos con la vuelta 21, que es la vuelta 17, o la vuelta anterior es igual. Tejemos la 20 y la 21. Aquí tengo la vuelta 21, tengo las 2 cadenas y deslizo en el primer medio punto y estoy pasando el hilo que voy a seguir para tejer en medio y deslizo y voy a seguir deslizando hasta el primer espacio en medio de los 2 puntos altos. Deslizo 2 cadenas, los 2 puntos altos y el siguiente espacio de cadena. Aquí empiezo con este color que subí. Vamos a tejer la vuelta 22 repitiendo la vuelta 19. Es una cadena, medio punto, una cadena, medio punto, 3 cadenas. En este espacio un punto alto sin cerrar, en el siguiente 2 puntos altos sin cerrar, los siguientes 2 y el siguiente, en el siguiente espacio cerramos los 6 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y medio punto, una cadena y medio punto en el siguiente espacio. Así vamos a terminar la vuelta 22. Cierro la vuelta 22, 3 cadenas, deslizo en el primer medio punto y deslizo en el siguiente espacio de cadena para empezar la vuelta 23 con 3 cadenas. En las 3 cadenas que tenemos vamos a tejer 3 puntos altos, donde cerramos los 6 puntos altos, un punto alto, y así en cada espacio de 3 cadenas, 3 puntos altos. En el espacio de cadena, un punto alto. Aquí tenemos las 3 cadenas, 3 puntos altos. Vamos a tejer los mismos puntos altos que tenemos en la vuelta 14, la misma cantidad los vamos a tener en esta vuelta 23. Ok, ahí deslicé en la tercera cadena de la vuelta 23, vamos a tejer la 24. Aquí coloqué el siguiente color y se va a tejer un medio punto en cada espacio, medio punto en cada punto alto. Es la vuelta 24. Terminé la vuelta 24, cambié el color y empiezo la 25 con 3 cadenas y un punto alto en cada espacio. Terminé la vuelta 25, empecé la vuelta 26 con medio punto con el mismo color de la vuelta 24. Vamos a terminar, son los mismos puntos desde esta vuelta de punto alto hasta este espacio que estamos tejiendo de medio punto. Esta última vuelta es la 26 de medio punto de la blusa. Vamos a empezar a enumerar las vueltas de la falda. Aquí cambié el color del hilo. Y en el segundo video vamos a empezar a tejer la falda. Gracias.